Dios. Creo que le voy a hablar de una, por lo menos hoy, el otro domingo le voy a dar las demás tal vez, pero, por ejemplo, ¿qué es una atmósfera? Yo sé que usted sabe qué es una atmósfera, pero déjeme que se lo ponga del diccionario de la Real Academia. Dice, espacio a que se extienden las influencias, mire, de alguien o algo, un ambiente que los rodea. Wow, a mí me pareció bien interesante la palabra atmósfera. Claro, el otro significado es lo que rodea a la tierra, ¿verdad? Pero mire qué interesante. También es un ambiente o clima favorable o adverso a alguien o a algo. Una atmósfera. Entonces, dije yo, bueno, aquí hay algo que tenemos nosotros que investigar, que tenemos nosotros que estudiar. Porque a veces pasamos por alto, iglesia, las cosas que nos pasan a nosotros como hijos de Dios. Pensamos, bueno, es que es la voluntad de Dios. Y claro, hay cosas que son la voluntad de Dios, pero otras no. Tenemos que identificar las atmósferas, iglesia. Y fíjese que le hablé de la atmósfera, pero aquí salieron, por eso marqué estas dos palabras, porque también vemos que dentro de la atmósfera están los ambientes y los climas, dentro de una atmósfera. Ok, para que lo entendamos mejor, veamos lo que significa el clima. Mire, no le voy a decir a cuánto está la temperatura, ¿verdad? Pero el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región o un país. Vaya, note, la atmósfera es lo más grande, después viene el clima, ¿verdad? Que dice que es lo que caracteriza las condiciones que caracterizan una región o un país. Parece que la atmósfera es todo lo que rodea la tierra. Pero aquí el clima entonces es algo en una región de la tierra. Mire, yo hacia dónde lo quiero llevar es que veamos cómo son las batallas espirituales, y a veces no entendemos, a veces no batallamos, a veces no reprendemos, a veces nosotros no luchamos en contra de nuestro adversario. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta en qué atmósfera estamos, ni bajo qué clima andamos. Vaya, y nos falta el ambiente. ¿Qué es un ambiente? No es como aquel que dice, es que ese siempre anda de buen ambiente, ¿verdad? Está de ambiente. Espérese, el ambiente significa que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. Entonces, como que venimos de la atmósfera, bajamos al clima de una región y llegamos a algo más específico en un ambiente. Por ejemplo, en una casa hay varios ambientes, ¿verdad? Así se les denomina. Usted entra a la casa y está el ambiente de la sala, el comedor, los cuartos, diferentes ambientes. Pero también significa aire o atmósfera de un lugar. Iglesia, mire, creo que hasta me piqué leyendo y buscando en la palabra, investigando acerca de estas palabras, porque aquí el Señor me abrió el entendimiento. Entonces hay cosas que operan a nivel terrestre, a nivel de clima y a nivel de ambiente, que están oprimiendo y que están ejerciendo un control sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. A usted y yo nos guarda, nos protege y nos gobierna Dios a través del Santo Espíritu que está dentro de nosotros, a través de Jesucristo que está dentro de nosotros. Pero la tierra en sí, el planeta Tierra, usted sabe que está bajo un dominio que ya fue vencido, ya fue derrotado, pero al final todavía está ejerciendo un tipo de dominio. No como un ruler que él gobierna, porque el que gobierna todo el universo y todas las cosas es Dios. Usted no piense de que de pronto que hay pecado aquí en la tierra porque Dios como que se desconoce. No, todo está en el plan específico de Dios. Entonces, entonces, sí me va entendiendo, ¿verdad? Vamos metiendo un poquito más porque, mire, traté de hacerle un esquema más o menos para que entendiéramos la atmósfera terrestre. ¿Por qué? Porque es como un ejemplo de lo espiritual. Por ejemplo, mire, yo no sabía, hay 5 diferentes niveles antes de ir al espacio, por si usted quiere ser un astronauta, ¿verdad? Pero el primer nivel es la troposfera, que es más o menos hasta los 10 kilómetros de alto, donde vuelan los aviones,
¿verdad? Algunos aviones vuelan más arriba, ¿verdad? 15,000 pies, 16,000 pies. El segundo nivel es la estratosfera. La estratosfera es más o menos hasta los 50 kilómetros de alto. Imagínese, yo no sé, a usted le gustan las alturas, si usted se pararía 50 kilómetros así para arriba para ver, no sé si usted se aventaría desde ahí, pero fíjese de que se rompió un récord. Se rompió un récord más o menos, ya solo se lo puse para que usted lo sepa. En el año 2012, un hombre saltó desde un globo a casi 40 kilómetros de alto. Se paró, abrió las puertas y se tiró. El hombre rompió un récord de altura, rompió récord de velocidad 2 veces en lo que venía cayendo. Entre la troposfera y la estratosfera está lo que nosotros llamamos la capa de ozono, que es la que protege la Tierra. Por eso le puse aquí estos, como que aquí rebota, ¿verdad? Los rayos del sol, los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Usted sabe que la Tierra está perdiendo la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, al estarse perdiendo la capa de ozono, es una protección para los habitantes de la Tierra, los que vivimos aquí, plantas, animales y todo ser vivo. Entiendo lo que dice Apocalipsis, que en el final dice que el sol, dice, quemará a las personas. Y los habitantes de la tierra, dice Apocalipsis, van a blasfemar y a decir cosas contra Dios, porque el sol los quemaba. Ni modo, ya no va a estar esta protección. Vale, si nos vamos un poquito más arriba, 80 kilómetros, está la mesosfera. Que fíjese que esa capa protege la tierra de los atacantes que vienen del espacio. ¿Cómo? Uy, pastor, ¿cómo así usted cree en los extraterrestres? Bueno, ¿cómo no creer si Dios es un Dios creador, verdad? Pero de eso vamos a hablar en otro día, hoy no. Entonces, esta es la capa que defiende de los asteroides, meteoritos. Cuando entran, usted se ve, ¿verdad? Aquí hay luces fugaces, ¿verdad? Aquí las estrellas fugaces que rompen en la Tierra. Los más grandes, usted se ha dado cuenta que entran como el que cayó en Rusia hace un par de años. Fíjese que el que entró a la Tierra cayó en un lugar en Rusia, en un área deshabitada de Rusia, y el impacto fue como una bomba nuclear pequeña. Y el tamaño del asteroide o del meteorito que entró, dice que era como más o menos como 2 pelotas de básquetbol, o sea, lo que entró. Y eso fue cuando entró, causó una explosión que se rompieron los vidrios, tembló la tierra, se alumbró la noche. Iglesia, se ven los videos donde por la expansión se rompen hasta las puertas. Ahora, imagínense si la Biblia dice en Apocalipsis que y vi caer del cielo una montaña, dice. Una roca como una montaña. ¿De qué tamaño puede ser para que el apóstol Juan lo haya descrito como una montaña que viene? Y usted sabe que no cae uno, caen 2. Porque también dice que cae uno que amarga todas las aguas, ¿verdad? Bueno, otro día vamos a hablar. Aquí, mire, entonces esto nos lleva a la termósfera, que es el lugar donde están todos los satélites de comunicación. Dicen los científicos que a ese nivel las ondas radiales se mueven, pero con facilidad, y se expanden a toda la Tierra. Bueno, esto usted después lo puede ir. Y por último está la exósfera o la exosfera, ¿verdad? Que está a 700 kilómetros más para arriba, hasta 10,000 kilómetros, que es el límite más o menos, lo que dicen los científicos, desde la Tierra hasta 10,000 kilómetros, ¿verdad? Que es lo que ya se conoce, hasta ese lugar se conoce como la magnetosfera. Eso no se lo puse ahí porque eso es lo que habla de los polos de la Tierra, ¿verdad? Entonces, en la magnetosfera, el campo magnético de la Tierra. Ok, hasta la exosfera han llegado los astronautas en los transbordadores, y sabe que ellos suben, ponen los satélites, se toman fotos, videos. Algunos dicen que no son ciertos, que son mentiras, porque la Tierra es plana, ¿verdad? O es circular, ¿verdad? Pero en fin, bueno, hay tantas teorías conspiracionarias, ¿verdad? De que uno ha escuchado, yo no sé si usted lo ha escuchado o lo ha leído o lo ha visto, pero no le voy a hablar de eso. Entonces lo que a mí me llamó la atención es que hay 5 niveles, 5 niveles. Grábeselo en su corazón, porque el Señor Jesús tuvo que derrotar los 5 niveles. En cada uno de estos 5 niveles, si usted quiere lo podemos ver así, ahora yo lo entiendo así de esta manera,
no es que sea casualidad, ¿verdad? Es de que hay, en las regiones celestes, hay habitantes que están queriendo estorbar el caminar del Hijo de Dios. Ok, vámonos un poquito más para adelante entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos? Fácil. Primero tenemos que identificar la atmósfera. Ya le expliqué porque esto va a ser espiritual. Tenemos que identificar la atmósfera, tenemos que identificar el clima y tenemos que identificar el ambiente donde estamos. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tener comunión con Dios para poder identificar. Hay lugares donde uno va a iglesia y uno solo entra y percibe lo negativo, percibe lo espiritual. Hay ambientes, por ejemplo, el ambiente donde estábamos ahora estaba cargado de la presencia de Dios. Habían ángeles ministrando, estaba el Espíritu Santo ministrándonos. Entonces ese ambiente está lleno de la presencia de Dios. Ahí en ese ambiente, si usted lo quiere, se puede profetizar. Dios lo puede usar a usted para profetizar. Dice la Biblia que Saúl, que nunca profetizaba, en un ambiente de esos, se cargó del Espíritu Santo, se llenó y empezó a profetizar. ¿Por qué? Porque el ambiente está lleno. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, es primero identificar las atmósferas negativas, los climas negativos y los ambientes negativos. Y si usted identifica que es una atmósfera, un clima y un ambiente espiritual de Dios, sumérjase y métase en ese ambiente, en ese fluir. Porque entonces nuestra vida va a ser cambiada. Ok, entonces, aquí estamos usted y yo, mire. Dígale a su hermano, mira, ahí estás tú. Porque cada vez que nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, nosotros provocamos ambientes, climas y atmósferas. Cada vez que usted en su casa se pone a orar, dobla sus rodillitas y se pone a orar, o abre la Biblia en su casa y empieza a leerla, ahí usted está provocando un ambiente, está llamando un ambiente espiritual. Pero si, por el contrario, usted está en la alegata matutina del inicio de semana, ¿verdad? Y llega la vespertina también. Entonces lo que está creando es un ambiente negativo para que el enemigo empiece a atacar. Primero va a atacar, perdón, voy a tomar un poco de agua aquí. Perdón. Entonces, mire cómo va Dios a proteger, cómo nosotros primero provocamos los ambientes. Entonces, nosotros cuando tenemos comunión con Dios provocamos un ambiente, detonamos un clima que se convierte en toda una atmósfera, en todo lo que nosotros nos desenvolvemos, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando el enemigo está estorbando, provoca las mismas tres cosas. Por eso es de que a veces los ambientes están cargados, están pesados, se siente estorbo. A veces uno dice, no, siento que no encajo, no me gusta, algo está pasando. Porque recuérdense que cada uno de nosotros está aportando un ambiente y un clima y una atmósfera, cada uno de nosotros. Mire, esto es como que para que podamos entender el ejemplo, es como que fuéramos un planeta nosotros, ¿verdad? Cada planeta tiene su atmósfera. Bueno, no todos los planetas tienen atmósfera. Déjenme decirle que la Tierra estamos bendecidos de que tiene atmósfera. A mí me late que en los planetas que no hay atmósfera, que no hay oxígeno, que no hay vida, que se ven muertos, antes sí tenían. Pero algo sucedió desde lo más bajo, ambiente, clima, hasta llegar a la atmósfera, y el enemigo destruyó todo. Así lo mismo quiere hacer hoy el enemigo, destruyendo la vida de los hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de ser más astutos, debemos de estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero también tenemos que tener el conocimiento de la palabra, el compartimiento de la palabra de Dios. Porque, miren, ay, Dios mío, ¿cómo hago para decirle esto?
vemos ejemplos de hombres poderosos, iglesia, de hombres poderosos en la Biblia. Por ejemplo, Moisés. Usted sabe que de Moisés se habla y se dice que era el pastor más, el de la iglesia más grande que ha habido sobre la tierra, ¿verdad? Dice que más o menos 600,000 personas, 600,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños, fueron los que salieron de Egipto. 600,000. Ahora, echemos punta, pues vaya, que todos estuvieran casados, ya son 1,200,000. Y que por lo menos un hijo, 1,800,000, vaya. Pero no, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de un número fácil, 3 millones de personas. Y cuando, ¿cómo habrá sido? Nosotros porque miramos la película y miramos que un puchito de gente se muere nada más, ¿verdad? Pero imagínense, 3 millones de personas. Si ahorita hay un caos con esto de las migraciones. Unos hablan de números de 1,000, 2,000. Ayer salió la noticia de 7,000 personas. Al final yo no sé si alguien ha visto otro número, pero vaya, ahora imagínense 3 millones de personas. 3 millones de personas. Pero algo que el Señor me habló a mi corazón, que dije, Dios santo, tenemos que tener cuidado. Señor, queremos llenarnos de tu espíritu. Porque, ay, mire, yo sé que usted lee la Biblia. Amén. Ok, miren, así me gusta, que sea un amén ahí. Yo sé que a usted le gusta leer la Biblia. Entonces, usted se va a recordar ahora de toda la congregación de Moisés. De esos 3 millones, ¿cuántos fueron los que sobresalieron? ¿Cuántos? 2, ¿verdad? Josué y Caleb. Padre Santo, yo me espanté, iglesia. Yo me espanté. Dije yo, Señor, Dios mío, Padre Santo, ayúdanos a hacer nosotros ese Josué y ese Caleb, Señor. Porque de ahí, miren, no se mencionan todos. Bueno, también se menciona el que construyó el tabernáculo, ¿verdad? Bezaleel y Aholiab, en los cuales dice, estaba el Espíritu Santo. De Josué y Caleb dice que tenían un espíritu distinto, un espíritu diferente. Y va mencionando, pero no son muchos, iglesia. Pero de toda la congregación, vaya, quedémonos con Josué y Caleb. Dije, oh, Dios mío, tenemos que hacer algo, iglesia. Dígale a su hermano, tengo que hacer algo para impactar mi vida, mi clima, mi atmósfera. Tengo que hacer algo para impactar a mi familia. Empecemos primero nosotros y después impactemos nuestra casa. Porque no puede ser, iglesia. No puede ser, iglesia, que nosotros seamos de aquellos cristianos que nos acomodamos y nos conformamos. Ah, bueno, yo me voy a salvar, hay que miren los demás cómo se salvan. Y lo peor es que se está refiriendo a los de su casa. No digamos los que no conoce. Entonces, iglesia, estamos en un punto nosotros vital en nuestra vida cristiana. Porque a veces confundimos el favor, el amor, la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmerecida para nosotros. Dice que fuimos salvos por gracia, no por obras. Pero si nos descuidamos, iglesia, ¿cómo vamos a escapar, dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande? Entonces a veces se provocan ambientes y climas y atmósferas negativas. Entonces usted y yo debemos de tener cuidado de ver el terreno que estamos pisando. Mire, vuelvo a poner de ejemplo a Moisés. Moisés, cuando él andaba en el desierto, él había estado, mire, él era experimentado en el desierto. Alguien preguntaba, ¿habrá alguien que conozca el desierto que me ayude a cruzarlo? Todos, sí, Moisés, 80 años vivió en el desierto y los últimos 40 los pasó paseando en el desierto con Israel. Primero él solo, ¿verdad? Yo creo que esa haber sido la más difícil. Pero aprendió, ahora ya sé. Ya la segunda vez que cruzó el desierto, qué fácil. Pero cuando le tocó que cruzar la tercera vez, 40 años en el desierto. Entonces él sabía cómo cruzar el desierto. Pero cuando él entró y de repente fue a lo mismo que él hacía, miraba que la zarza se encendía y la iba a apagar, pero a él no le sorprendió que la zarza se encendió.
Usted ya leyó el pasaje, lo que dice. ¿Qué fue lo que le sorprendió a Moisés? ¿Que qué? Que no se quemaba, que no se consumía. ¿Por qué? Porque la zarza prende así, agarra fuego rápido. Lo que a él le sorprendió es, la zarza está encendida, no se quema, no se consume. Aquí hay algo nuevo que yo no conozco. Como me dijo una vez un niñito cuando andábamos en Honduras, que le dijimos que nos dijera por dónde agarrar. ¿Y sabes dónde queda? Y dice, acá no conozco. Tenía como 7 o 5 añitos. Entonces Moisés hacía de haber dicho, ¿verdad? Esto es algo nuevo. Y él iba, pero resuelto, ¿verdad? No sabía que había un ambiente, iglesia. No se había dado cuenta que había un clima y una atmósfera de Dios. Dios mismo estaba ahí. Por eso cuando se acercó, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Le pregunto, iglesia, le pregunto, ¿qué cree usted que hubiera pasado si no se quita las sandalias? Se muere. ¿Qué dijo usted, hermano? Ay, ¿verdad? Pero mire, le quiero poner un ejemplo. Porque vaya, siempre hemos visto, ahí es Dios Padre, Jehová el que le está hablando, pero lo vemos también como figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego. Entonces, a veces está el Espíritu Santo visitándonos, cargando la atmósfera. Y a veces nosotros no le damos honor al Espíritu. Está el Señor visitándonos y no le damos, iglesia, somos irreverentes a la presencia de Dios. Ahora, mire, es que se lo tengo que decir. Ahora entiendo por qué Ananías y Zafira murieron. Porque estaba el ambiente tan cargado de Dios. Pedro tenía esa atmósfera, ese clima, ese ambiente tan cargado de la presencia del Señor, que hay un momento, iglesia, que si nosotros, ¿cómo vamos para decírselo? Hay un momento que si nos equivocamos en nuestras palabras, se puede morir uno en la presencia del Señor. Uy, pastor, ¿cómo así? Explíqueme eso. Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos llegaron y estaba la presencia, Pedro portaba la presencia de Dios, por eso usted y yo somos portadores de la presencia del Señor. Y lo primero que hacen es mentirle al Espíritu. Iglesia, ahí murieron. Y no una, 2 veces. 2 veces, iglesia. Quiere decir de que el que se sumerge en la presencia del Señor, entiéndame lo que le estoy diciendo. Póngame atención. Cuando está el ambiente tan lleno del Señor, adorémoslo. No seamos irreverentes. Porque ellos, cuando se juntaron con la presencia del Señor, le mintieron, se equivocaron en sus palabras, pues. Se equivocaron al hablar. Y esa equivocación les costó la vida. O sea que cuando estemos sumergidos, mire, cuando usted esté en su cuarto orando, o cuando esté en la iglesia, o en donde el Espíritu Santo usted lo invite a adorarle, en donde usted esté, se crea un ambiente, mire, se crea un clima y una atmósfera, que llega un momento en el que nosotros mejor escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros. Que no va a ser que nos confundamos. Por querer decir algo, decimos algo mal. Ay, iglesia. Y no es para que tengamos miedo, no. Pero sí para entenderlo. Por eso yo quiero que me preste atención. ¿En qué ambiente, en qué atmósfera se mueve usted? Si usted se mantiene en oración, si usted se mantiene en pureza, en sus pensamientos, o el clima, el ambiente, la atmósfera que usted anda manejando es un ambiente de Dios. Pero ¿qué tal es mentiroso? ¿Qué tal le gusta decir mentiras? ¿Qué tal es un chismoso, pues? Un murmurador. Por eso ahora entiendo. Mire, el que se mete a ambientes negativos, crea climas negativos, crea atmósferas.
Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 y verso número 10, yo sé que usted lo sabe de memoria, pero dice que por causa de la murmuración se levanta el destructor. Dice que los mató el destructor. Los mató el destructor, dice. O sea que crearon un ambiente negativo y se sumergieron ahí, perecieron. Ok, pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces, mire, yo a estas alturas yo creo que ya me entendió más o menos lo que yo quiero decirle. Entonces, quiero que veamos cómo identificar. Primero vamos a identificar una atmósfera espiritual. Recuérdense que la atmósfera es desde lo más grande, nos vamos a ir desde lo más grande hasta lo más pequeño. Yo espero darle por lo menos hoy la atmósfera. Mire cómo dice en Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí yo quiero que entendamos, antes de leer el siguiente verso, que el Señor Jesús les está diciendo, miren, yo me voy y regreso. Si ustedes me amaran, se hubieran alegrado que les dije voy y regreso. Porque no es lo mismo que les haya dicho, miren, me voy, chao, chao, adiós, y nos vemos, arrivederci, ya nunca más te vuelvo a ver. No, no, me voy y regreso. Les estaba hablando a tiempo futuro. Así como me voy a ir, así voy a regresar. Entonces, dice la Biblia que hay una clase de cristianos de la cual deberíamos de ser todos nosotros. Dice que los que aman la venida del Señor. Hoy yo amo la venida del Señor. Yo quiero que el Señor venga y que nos lleve arrebatados. Pero hay quienes que no aman la venida del Señor. Pastor, disculpe, pero yo no creo que un cristiano no ame la venida del Señor. Es que amar la venida del Señor no es solamente decir, sí, yo amo que el Señor venga, porque eso cualquiera lo puede decir. Decir que se ama la venida del Señor es porque yo me estoy preparando para la venida del Señor. Vaya, mire, ¿qué es prepararse? ¿Será que, por ejemplo, el bus, usted sabe que pasa a las 7 de la mañana? ¿Será que prepararse para tomar el bus? Si sabe que a las 7 de la mañana pasa, ¿será que usted se levanta temprano en su casa, come y desayuna? ¿O a las 7 de la mañana ya está en la parada del bus? Entonces a veces confundimos la preparación, ¿verdad? Con estar listos. Preparado es que se levanta antes, ¿verdad? Se levanta, come, hace su lunch, ¿verdad? Usted empieza a cortar así la cebolla, el cilantro y se hace un su, ¿qué? ¿Cómo se llama eso que? No, ese que comemos los chapines que le echamos a la carne. Chirmol, esa, padre. Perdóname, Señor, que se me olvidó la palabra. Eso quiere decir que quiero que me hagan más seguido, por favor. Se levanta y hace su chirmolito, hace su carne, se prepara usted. Y viene usted y se va a la parada y está ya listo ahí esperando. Son dos cosas, iglesia. Prepararse y estar listo. Muchos cristianos solo se están preparando para la venida del Señor, pero no están listos. Oh, sí, yeah, yo me estoy preparando. Pero estará listo. Mire, usted no está listo para salir de viaje hasta que usted no tenga las maletas adentro del carro. Así que me voy a ir y las maletas no están ni preparadas. Más nuestras amadas esposas que se preparan, ¿verdad? Con semanas de anticipación, ¿verdad? Me voy a llevar este, y después lo abre, no, mejor este no, mejor me voy a llevar este. Y lo vuelve a abrir, no, aquí, mi amor, necesitamos otra maleta, porque ya no me cabe. Debemos de estar preparados y listos, dígale a su hermano, listos y preparados, dígale a su hermano. Ok, entonces dice, si me amarais. Pero ve aquí lo que dice el verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo,
y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo. Recuérdese que las atmósferas, si usted quiere lo vemos a nivel planetario, a nivel terrestre, a nivel de la tierra. Entendamos este pasaje, el príncipe de este mundo. No es que él se haya merecido ese título que el Señor Jesús le dio. En otras versiones habla del principado de este mundo. En otras versiones dice el gobernador de este mundo, el que manda en este mundo. Otras versiones, si usted va y lo busca en su casa, usted se va a dar cuenta. Pero dice, él nada tiene en mí. Y si usted y yo estamos en Cristo, él no tiene nada en nosotros. Porque la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, nos protege, nos reviste. Denle un aplauso fuerte a la sangre de Cristo. Pero yo quiero que vea aquí la atmósfera que se está moviendo en este planeta entonces. Mire, no es que él mande en este mundo, no, entiéndalo. Él ya fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario. Ya fue juzgado. Lo que le falta es que lo encadenen y ya que lo tiren al lago de fuego y que se acabe para siempre jamás. Pero él ya sabe, desde el principio él ya sabe su fin. Y no porque él sea omnisciente, omnisapiente, sino porque ya el Señor Jesús se lo dijo hace más de 2000 años. Mire, ahí es que esa victoria que el Señor nos dio cuando murió, iglesia. Mire, es que cuando el Señor Jesús murió, Él nos dio acceso a la herencia. Por eso es que Él tenía que morir, para que pudiéramos heredar de Él. Porque mientras no muere el testador, no hay herencia. Pero cuando Él murió, nos dio acceso a toda la herencia, todos los dones, todos los regalos, todo lo que de Dios hay para su vida. Mire, gloria a Dios. Pero cuando Él resucitó, manifestó el poder que tiene Él en sí mismo, de que puede traspasar los linderos de la muerte y regresar. Y esa es la victoria que nos dio a nosotros. Entonces por eso es de que el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero entonces hay cosas que tenemos que hacer, creer. Por eso es de que Él, el príncipe de este mundo, lo reprendemos en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo. No tiene nada sobre nosotros si nosotros estamos sumergidos en Cristo. Pero entonces yo quiero que vea cómo esta atmósfera terrestre está contaminada a causa del pecado humano, porque Dios creó perfecta la tierra. Dios no se confundió al hacerlo a usted y a mí. Al contrario, hizo una obra maestra con nosotros. Bueno, algunos dicen de que como fue al hombre al que creó primero, ¿verdad? Lamentablemente tengo que decírselos, ¿verdad? Que al hombre lo creó primero y algunos dicen que por eso echando a perder se aprende. Ya cuando creó a la mujer ya la creó así bien calidad, ¿verdad? Pero el diseño de Dios, el diseño original de Dios, la tierra, usted lo lee en Ezequiel 28, era que la tierra en aquel tiempo se llamaba Edén, ¿verdad? Dios quería reconquistar el planeta llamado Tierra. Y por eso colocó, dice, bueno, la Biblia, cuando leemos el relato o los pasajes de Génesis capítulo 1 y 2, ¿verdad? Usted se puede dar cuenta que el Señor dice que plantó un huerto. O sea, de que no era de la tierra el huerto, sino que el huerto lo trajo de otro lugar, de donde estaba él, y lo colocó en la tierra. Y después ahí colocó al hombre que hizo. Quería reconquistar, retomar la tierra que había caído por causa del pecado. Entonces, ¿por qué se crea la atmósfera negativa? Por causa del pecado. Si tú quieres que tu atmósfera sea de bendición, arrepiéntete de pecar. Pastor, pero es que somos humanos, we just only human beings. No como dijera aquel, ¿cómo así, pastor? ¿Somos frijoles?
porque creo que humano se dice como beans de frijoles también, ¿verdad? Pero fíjese que la Biblia enseña 3 palabras. No tengo el tiempo suficiente para enseñárselas, pero por lo menos se las voy a decir. Arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Arrepentirse es darse cuenta de que uno está pecando, decir, bueno, no, me equivoqué. Voy a cambiar de rumbo. Y gira para el otro lado. Porque hay varias formas de decir arrepentimiento. Metanoeo, metamelomai y metanoia. 3 diferentes palabras. Y cada una significa arrepentirse antes de pecar. Otra significa darse cuenta, entender, despertar que está pecando, como le pasó al hijo pródigo. Y la siguiente es arrepentirse después de haber pecado. Usted y yo tenemos que arrepentirnos antes. Porque la tentación no es pecado, sino que la tentación es una invitación al pecado. Entonces, si usted y yo nos arrepentimos en la tentación, nos arrepentimos antes de pecar. Pero para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con Dios. Ok, mire, el verso 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Oye, iglesia, mire, este verso me gusta. Porque, mire, esta tierra, este planeta va a ir de mal en peor. Este planeta no se va a solucionar las cosas. Usted no crea que sí, que la tierra unida jamás será vencida, ¿verdad? Y que se van a arreglar. No, este planeta está destinado a ser destruido completamente. Destruido. Todavía no, porque por lo menos tienen que pasar el milenio, ¿verdad? 1000 años del reinado del Mesías, ¿verdad? Después viene la guerra y hasta después se destruye la tierra. Entonces usted no se preocupe, ¿verdad? Sí, vaya, sí, como no hay que poner números, ¿verdad? Pero estamos en el año 2000, aunque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, puede pasar mañana. Vaya, pero si lo vemos en términos humanos, estamos en el 2018, más 7 años de tribulación, más 1000 años, súmele 3000, ¿cuánto? Uy, pastor, entonces quiere decir que tengo mucho tiempo todavía. No, espérese, no, porque puede ser mañana. A veces se nos olvida a nosotros que la venida del Señor no solamente se refiere al arrebatamiento en las nubes, sino que el Señor te puede venir a traer. Te puede decir, hijo, ya estoy aquí, ven. Y nosotros tenemos que estar listos, ay, Señor. Yo escuchaba el testimonio de una mujer que le servía al Señor, mire, años de servir en una iglesia así preciosa, una misionera, y en una iglesia bonita, mucha gente, y de repente sueña que Dios le había dicho, es que yo te llamé para otro lugar. Aquí no era allá, en otro lugar, fuera de su entorno, fuera hasta de su país. Y se despierta así ella toda, pero siento que, entonces tuvo ese impacto con el Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le habló y le confirmó que así era. Que aunque había hecho buena obra, que aunque había trabajado, no era lo que Dios quería. ¿Qué cree usted que hizo? Bueno, renunció a todo aquí y se fue a donde el Señor la mandó. Empezar otra vez. Pero iba segura de su llamamiento. Por eso usted y yo tenemos que estar seguros de nuestro llamamiento. Cada uno de nosotros tiene un llamado en Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado en el Señor. Ok, vamos más adelante porque quiero enseñarle más de la atmósfera. ¿Sí me está entendiendo, verdad? ¿Cómo es que se contamina la atmósfera? ¿Cómo ataca el príncipe de este mundo? Vaya, veamos algunas cosas. Yo sé que usted lo sabe, dice Lucas 4:5. Aquí hay 3 ataques, pero me quiero enfocar en este. Llevándole a una altura, mire, llevándole a una altura, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. En un instante le mostró todos los reinos del mundo. Vaya, leamos. Y el diablo le dijo, todo este dominio
y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Vaya. Aunque, mire, yo cuando leo ese pasaje, él se cree el que, cuidadito, ¿verdad? Pero como es mentiroso también, ¿verdad? Y hace alarde de las cosas que no tiene. Pero quedó escrito ahí. Entonces, ¿qué era lo que estaba buscando? ¿Qué era lo que estaba buscando el enemigo? ¿Cómo? Claro, lo estaba tentando, pero entonces el verso 7, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Mire el nivel hacia atmosférico espiritual hasta donde llega su adoración y la mía. Nuestra adoración empieza aquí en este cemento donde estamos, pero trasciende hasta el trono mismo de Dios allá en los cielos. Por eso cuando hay un pueblo que tiene libertad para cantar, cuando hay un pueblo que sabe adorar a Dios, llegamos hasta la presencia misma del Señor en su trono. Es más, cuando el Señor empieza a escuchar su adoración, iglesia, cuando empieza a escucharle cantar, oh, el Señor no se resiste y se levanta de su trono y desciende y nos visita, aleluya. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es provocar un ambiente, un clima y una atmósfera espiritual cargado de Dios. Por eso, mire, hoy la adoración, iglesia, esto es una adoración preciosa, poderosa. Mire, tenemos que aprender a adorar, iglesia. La adoración. Cuando entramos al río del Espíritu y nos logramos meter en la adoración, oh, mire, iglesia, todo cambia. Todo ambiente cambia. Toda atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque cuando hay, mire, ¿cuántos pide el Señor para que Él descienda? 2 o 3, ¿verdad? Si hay 2 corazones o 3 genuinos, si hay 2 corazones sinceros que empiezan a adorar al Señor, oh, el Señor desciende. Pero que cuando hay muchos corazones así como el suyo, dígale, tu corazón adora al Señor, dígale a su hermano, dígale. Entonces, iglesia, cuando nosotros empezamos a adorar, el Señor empieza a descender. Pero recuerde que el Señor no desciende solo, Él trae a la corte celestial, el campamento celestial. Y de repente usted empieza a sentirse alegre en la adoración, empieza a sentirse con fuerzas, con ánimo, empieza a tener visiones, la palabra le empieza a llegar a su ser, la palabra de profecía le empieza a llegar. ¿Por qué? Porque se está moviendo en un ambiente. Entonces tenemos que cargarnos de esos ambientes. Ahora, entonces, ¿qué era lo que quería él? Robarle la gloria al Señor. Mire cómo ataca. Entonces, el enemigo te va a atacar. ¿Dónde te va a atacar el enemigo? Entonces, en tu adoración. En tu momento de adorar. Porque cuando cantamos, le estamos dando a Dios. Cuando alabamos, le estamos dando a Dios. Hoy estamos alegres, ¿verdad? Pero cuando estamos adorando, es como que el Señor estuviera comiendo de nosotros. Como que el Señor empieza a comer de nosotros. Por eso es que cuando nosotros tenemos que estar preparados a darle fruto al Señor. ¿Cuánto tiempo tú tienes de ser cristiano? ¿5 años? ¿10, 15, 20, 30, 40 años? ¿Ya van a ser tus bodas de qué? ¿De oro? ¿De 50? ¿O de diamante de qué? ¿De cuánto? ¿De 70? ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Y todavía tienes las mismas malas costumbres. Y no puedes cambiar. ¿Por qué? No tienes relación con Dios. El que ha tenido un encuentro genuino con el Señor cambia. Mire, perdóneme, pero el que ha tenido un encuentro con el Señor cambia. No puede seguir siendo el mismo. Pedro era todo bravo.
El apóstol Pedro Bravo, cortador de orejas. Señor, aquí tengo unas espadas, mira, ahorita las vamos a ir a... Y después, cuando escribe, hijitos, hijitos. Creo que le copió al apóstol Juan, ¿verdad? Porque el apóstol Juan todo es hijitos también. Entonces lo cambió el Señor. Pero aquel que tenía un encuentro verdadero, por eso Judas, ese nunca tuvo un encuentro con el Señor. Mire, él era simpatizante de los discipulados, ¿verdad? Simpatizante del maestro, porque ni siquiera el Señor le decía. Simpatizante de sus pláticas, simpatizante de lo que le daba su Señor, bueno, de lo que le daba su maestro. Era bien simpatizante, era bien simpático Judas. Pero nunca tuvo un encuentro con el Señor Jesús, nunca. Por eso, en el primer momento que pudo, lo traicionó. Entró Satanás mismo en él entró. Así dice la Escritura, que cuando comió del bocado de pan, iglesia, qué impresionante. En un bocado de pan entró el diablo en él. ¿Qué atmósfera no andaría él cargando, iglesia? Padre, en el nombre de Jesús. Ok, vamos. ¿Cómo se derrota el ataque del príncipe de este mundo? Porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Recuérdese de que él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Fue derrotado cuando el Señor Jesús muere, pero en el infierno o en los infiernos, en las partes profundas de la tierra, dice que le quitó el dominio, el imperio a la muerte y al diablo y le arrebató las llaves y los exhibió públicamente, dice. ¡Ay, qué victoria la del Señor! Entonces, vea cómo dice Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué agarré solo este? Porque hay tres tentaciones ahí, pero me interesa esta. Entonces, fíjese cómo se derrota el ataque. Con palabra de Dios, con adoración y con servicio. No, es que yo no me quiero comprometer mucho con el Señor. No, yo mejor así, from far, far away, is better for me. No, hombre, acerquémonos a la presencia del Señor. Sírvale ahora que puede. Mira, ahora que es un jovenazo, una jovencita. No, ahora sí se despertaron, ¿verdad? Ahorita que son unos polluelos, sírvanle al Señor. Ahora que es el tiempo, mire, porque ya después, si usted ya quiere empezar a servir ya cuando tiene 80 años, ayúdenme con esta bocina. No puedo, ¿cómo? A ver, entre 10 carguemos una bocinita así, ¿verdad? No se puede. Mire que vamos a ir a evangelizar y que a la cuadra, ya me cansé, ya no más, ya me duelen los pies. Oxígeno, oxígeno. Ahora que está la fuerza, la potencia en su cuerpo, en su alma, en su ánimo, sírvale al Señor, dedíquele su vida al Señor ahora que puede. Porque si no le está dedicando sus fuerzas, su vitalidad al Señor, ¿a quién se la está dando? ¿A qué le está dando su vitalidad? ¿A quién? Lo peor es que a veces no entendemos, iglesia, hasta cuando nos es quitado la vitalidad. Ay, Señor, si tú me sanas, te voy a servir forever and ever in my entire life. ¿Y por qué antes no lo hizo? Si tenía la oportunidad. Señor, si me sacas de esta cárcel, mira, de verdad, te voy a servir, te voy a ser fiel, Señor. Te tuvieron que meter en una prisión. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Sí, mire, yo lo veo tan precioso, hermano, desde aquí. Aleluya. Por lo menos uno me creyó, ¿verdad? Y yo lo veo, usted también. Ahora sírvale al Señor. Dígale a su hermano, sirvámosle al Señor. Dígale, solo con el micrófono, ¿ok? Solo con el micrófono. Entonces, ahora es el tiempo. Mire, ame la palabra de Dios. Ame la palabra del Señor. Búsquele. Ámele, sírvale, adórele. Porque eso va a hacer que el enemigo se aleje de su vida. Va a ser que usted siempre va a estar creando una atmósfera cargada de bendición del Señor. El enemigo no se va a poder ni acercar. A lo lejos va a ver el resplandor del Señor, porque eso no lo vemos nosotros, pero
pero los seres espirituales sí lo ven. Usted anda cargando una atmósfera y de repente, desde lejos, no, con ese no te metas mejor, porque mira, carga la bandera del Señor, mejor vámonos, no va a hacer que nos descubra y nos saquen de este cuerpo. Ay, es que así deben ser los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Sí, hermana. Sí, yo quería testificar, porque lo que usted está diciendo es cierto, que muchas veces hasta que uno no puede hacer aquello, uno se da cuenta del valor. Cuando yo me lastimé mi rodilla, bueno, venía al templo y no podía danzar porque era muy doloroso, mucho menos hincarme aún hasta para orar. Pero, y la verdad que en mi corazón se ponía triste porque yo miraba a los hermanos danzando y yo no podía hacer, hasta que un día yo dije, Señor, aunque me duela, yo lo voy a hacer y pues tú vas a hacer tu obra. Pero la verdad que sí se siente tan triste cuando no se puede hacer aquello. Sí, vaya, mire, ahí está el testimonio, el testimonio. Entonces, o lo hacemos nosotros cuando nos toca, o de todas formas lo vamos a hacer y nos va a costar. O en algunos casos ya no se va a poder, iglesia. Porque mire, es que mire, tengo que ponerle el ejemplo de la Biblia, ¿verdad? Mire, aquel hombre que le dijeron, no, desde pequeñito le dijeron, no, llegaba, ¿y qué cargas ahí, mijo? Quiero ver. Cargaba en su muñeco, en su carro, ¿verdad? En su carrito. Y ese carrito no te lo compré yo. ¿Y qué? ¿De dónde lo sacaste? Me lo encontré por ahí. ¿Y qué? Si en la escuela él se lo había agarrado, ¿verdad? Y nunca lo corrigieron. No, eso no se hace. Más adelante, ¿verdad? Ya cuando era joven, ¿y esa tu cadena que cargas ahí, cómo la compraste? Por ahí. Y todavía unas partes enrojecidas así como sangre, ¿verdad? La cadena todavía. ¿A quién se la arrancó? Ya cuando estaba un poquito más grande, ¿verdad? Así, jovenazo ya. ¿Y ese tu carro? Por ahí me apareció. Y decían, no, busca, cambia del Señor, cambia, busca. Lo que hizo. Bueno, ¿por qué? Mire, te voy a decir, no, pero este no tenía ni carros ni nada. De repente estaba crucificado a la par del Señor Jesús. No tuvo la oportunidad de servirle nunca. No tuvo la oportunidad en la agonía, en la muerte. Ahí, cuando ya no podía respirar porque estaba crucificado. Usted sabe que la crucifixión es una de las muertes más agonizantes. Se tienen que levantar y como están clavados. Es que se lo voy a hacer bien gráfico en su mente. El clavo, según los estudios médicos, que entraba en los pies, tocaba el nervio que va desde el talón hasta la espina dorsal y al cerebro. ¿Alguna vez usted se golpeó el codo así y se dio un toque eléctrico así bien sabroso? ¿Alguna vez? Usted dice, ay, me pegué aquí, el nervio, porque se mascó el nervio, se presionó el nervio y usted sintió un toque eléctrico. Imagínese eso multiplicado, porque el clavo que entraba en la mano o en la muñeca tocaba ese mismo nervio. Entonces cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él estaba temblando. O sea, Él no es como en las películas que se mira que, y el aire, y Él así. No. Perforado de sus manos. Brincaba. El nervio ese lo hacía brincar y los nervios de los pies lo hacían que empezaran sus piernas a tambalearse. Y con esto que no podía respirar, tenía que estirarse en su dolor agonizante, punzante, eléctrico en sus nervios, se medio estiraba y después se le quedaban presionados los pulmones otra vez. Pero a la par había otro que estaba igual. Y de repente ese hombre, ay, por eso el amor y la gracia del Señor. Pero no esperemos a llegar hasta ese momento. De repente él mira en el rótulo que le pusieron al Señor, yo soy. Yo soy. Y se recordó cuando quizás sus padres decían, no, eso no lo hagas porque a Dios no le gusta. Y empezó a recordarse y dijo, oh, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
le fueron abiertos sus ojos en el último instante, en el último aliento de su vida. Pero él nunca sirvió, nunca tuvo, porque dice en Apocalipsis, dice, he aquí vengo pronto a recompensar, a galardonar a cada uno según sea su obra. No tenía galardones, porque nunca hizo nada bueno. Por eso ahora, iglesia, usted y yo tenemos el tiempo de agarrar los galardones. ¿Cómo se hacen los galardones? Sirviendo al Señor. ¿Pero de qué forma? En el Espíritu. Porque si sirve en la carne, le restan, le quitan galardones. Entonces, iglesia, mire, ay, Padre Santo, quiero que me dé tiempo déjeme darle uno más. Hijita, ayúdame. Mire, entonces, quiero que sepa que el príncipe de este mundo, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, ya fue despojado de todo su poder. Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes, autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿En dónde? En la cruz. Todo el acta de decretos, iglesia, que nos era contraria, el Señor la clavó en la cruz. Aquellas cosas que el enemigo le había dicho, de esta no vas a salir porque pecaste, porque fallaste, porque te alejaste, porque mentiste, porque hiciste lo peor. El Señor lo agarró y lo clavó en la cruz. Y le dijo, ahora, mire, es que, ¿por qué utiliza el apóstol Pablo esta figura? En la antigüedad, en las cárceles, tenían un poste que era el dintel de la puerta. Y en la puerta estaba clavada una hoja con la condena que tenía el que estaba adentro. Culpable de esto. Por eso la condena es muerte, o va a estar 10 años, 20 años, no sé. Y ahí lo tenían públicamente. Y como el todo es espiritual, el Señor agarró esa acta que estaba en nuestra contra. Iglesia, por eso es de que usted y yo tenemos que aprovechar la presencia del Señor. Entonces ya fue derrotado el enemigo, amén. Mire ya fue juzgado, Juan 16:11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que en la cruz él ya fue derrotado y juzgado. Solamente lo que falta es ejecutar la orden, nada más. Pero ya fue juzgado. Lo derrotó el Señor hace más de 2000 años y fue juzgado por él. Y entonces dice aquí Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo, dice. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Usted sabe que él va a ser echado al lago de fuego. El final de él es el lago de fuego. Ese no va a ser su final. Su final es en la presencia del Señor. Ahora bien, porque estamos viendo las atmósferas. Ay, Padre, déjeme darle uno más. El ataque de ángeles caídos, porque también hay ángeles que atacan y crean atmósferas. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2 y verso 5 dice, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Mire qué impresionante. Aquí tenemos que leer el texto con entendimiento. Con entendimiento. Présteme atención en este verso, porque estamos hablando de la atmósfera, que es gobernar todo un planeta, ¿verdad? Dice aquí, no le dio el dominio del mundo nuevo a los ángeles. Entonces, si dice que no le va a dar el mundo nuevo, entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿este mundo presente está bajo el dominio de ángeles? Le pregunto a usted, ¿usted cree que este planeta está bajo el dominio de ángeles? Mira usted ángeles que andan caminando así entre nosotros y que sean... No, ¿verdad? Claro, son espirituales, pero si tuvieran el dominio completo, ellos estuvieran materializados. Ahorita pueden incurrir solo cuando el Señor se los permite. Entonces nos tenemos que hacer otra pregunta. El mundo pasado sí estaba gobernado por entidades angélicas, luzbelianas. Dice referente a Luzbel, luz bella, ¿verdad? O Lucifer, como lo dicen en algunas versiones, y lo reprendemos en el nombre de Jesús, que fue creado con todo esplendor y hermosura. De toda piedra preciosa fue
tu cobertura, dice. Te dejé al cuidado de un ser alado, dice. En el monte de Dios, en el Edén estabas. Ahí te puse. Dice, los primores de tus tamboriles, músicas, arpas, sonaron el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad y maldad. Entonces, ese hasta quiere decir que hubo mucho tiempo. Por favor, iglesia, entiéndame esto que le voy a decir. Yo sé que nosotros hemos escuchado por años o entendemos que Él, como fue creado musicalmente, que Él era el que guiaba la adoración a Dios allá en la eternidad, en el mundo pasado. Pero iglesia, entonces note que muchos adoran a Dios, pero no hay cambio en su vida. Entonces esa adoración no sirve, no llega hasta el trono. Porque un ángel canta mejor que nosotros, se entona 1000 veces mejor que nosotros. Pero cuando tú y yo adoramos al Señor con un corazón limpio y sincero y en santidad, eso hace descender la presencia del Señor. Pero lo que le quiero decir es de que Él era un adorador por excelencia, el mejor. Pero como nunca lo hizo con sinceridad, no vivió para siempre. Así dice la Biblia. Fíjese que la Biblia, se me escapa el Salmo, creo que está en el Salmo 119, pero dice, lo que le quiero dar a entender, dice: porque me adoraste, permaneciste para siempre. Porque tu adoración fue genuina, permaneciste para siempre. Entonces quiere decir que hay quienes adoran y no permanecen porque no era genuina la adoración. Entonces, el mundo anterior estuvo bajo dominio. Este presente ya no, ni lo va a estar en el futuro. Pero entonces quiere decir de que vea cómo la atmósfera se fue cargando negativamente. Ok, mire, le puse este verso aquí porque está hablando de los ángeles. Pero en 1 Corintios 11:10 dice la Biblia: por esa razón la mujer debe de tener una señal de cobertura sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Ahora, ¿hacia dónde lo quiero llevar? Cuando dice la mujer, quiero que entiéndamelo este ejemplo que le voy a poner. Se refiere a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que aprender a estar bajo cobertura. La iglesia que no está bajo cobertura corre el peligro de que ángeles caídos la ministren mal. Es bien importante estar bajo cobertura, pero no solamente estar abajo de la cobertura, reconocer la cobertura, respetar la cobertura, obedecer la cobertura. Porque es bien fácil: sí, yo tengo pastor, pero ¿y lo obedece? Y cuando el pastor lo regaña, entonces ya no es mi pastor, me cae mal. Entonces no está bajo cobertura. Porque si solo va a estar bajo cobertura cuando el pastor solo se ríe y le pela los dientes, siempre. No, estar bajo cobertura es que usted reconoce, respeta y obedece a lo que su pastor le dice. Vayámonos un nivel más, hasta el nivel máximo. ¿Será que nosotros obedecemos a nuestro pastor, Jehová? Si David, siendo rey de Israel, decía: Jehová es mi pastor, él prefería ser una ovejita a tener el reino. Y a veces Dios te dice: no hagas eso, y no lo obedecemos. Dios te dice: búscame, congrégate, ama a tu hermano, no murmures de él, adórame. Y a veces nos cuesta. Entonces no es nada más decir si estoy bajo cobertura. No, iglesia, tenemos que demostrarlo con hechos. Por eso, mire, el Señor me ha estado hablando mucho del libro de los Hechos. Creo que vamos a sacarle, pero muchísima bendición. Dice Hechos de los Apóstoles.
no deseos de los apóstoles, no sentimientos de los hechos de los apóstoles. Quiere decir que ellos hacían lo que decían, lo hacían. Que Dios nos ayude a hacer en Dios lo que nos toca, y no que pase el tiempo y que no hagamos lo que nos toca que hacer. Mire, Cristo derrotó toda atmósfera contraria. Efesios 1:20 es el mismo poder que desplegó resucitando a Cristo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su derecha en el cielo. Dice, por encima de todo principado, autoridad, potestad o señorío, porque la gloria de Cristo va más allá de lo que nadie ha alcanzado en este mundo, ni alcanzará en el mundo venidero. El poder que se desató en Jesucristo, ese es un poder universal, iglesia. Derrotó al que todos pensaban que nunca iban a derrotar. Y mire, ni siquiera fue oponente digno de él. Mire, en la batalla final, él se prepara junto a las naciones de la tierra, los ejércitos, preparándose para destruir al ungido del Señor. Y el Señor solo desciende con su resplandor, lo destruye, lo despedaza, lo hace nada. Aleluya. Aleluya. Entonces, iglesia, entonces, usted no se preocupe, porque hasta ahorita quizás el enemigo le ha dicho que lo va a vencer y que lo va a derrotar, o le ha hecho sentir mal. Pero usted sepa que el campeón de los campeones, Jesucristo el Señor, está con usted. Lo que usted y yo tenemos que hacer es saber cómo pelear la batalla. Por eso le estoy enseñando. Ahorita estamos identificando las atmósferas. Por eso la próxima vez que usted vaya a algún lugar, identifique las atmósferas, cómo están. ¿Para qué? Para que si usted, como usted es transformador de atmósferas, cuando usted entra a un lugar, Padre, en el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre preciosa. Aunque entre a cualquier lugar, me cubro con tu sangre preciosa, Señor. Reprendo cualquier atmósfera negativa. Y para que cuando usted vaya, usted sea portador de la presencia de Dios. Y que si algo malo iba a pasar alrededor, que cuando los demonios y los espíritus vean que usted es un portador, huyan y se vayan. No resistan el estar cerca de usted. Ok. Y la iglesia tiene el mismo poder del Señor. Colosenses 2:10. Vosotros, si tenéis a Cristo, lo tenéis todo, dice. Pues Él es la cabeza, la potestad suprema sobre cualquier principado, aleluya, y autoridad. Él es. Ay, Padre, mire, como estamos hablando de la atmósfera, quiero que veamos un poquito esto, ya casi termino. Lucas 2:20, ¿cómo atacan los principados? Yo sé que le he enseñado mucho de esto de otra forma, pero ahora lo estoy viendo en así como una atmósfera. Yo no lo había visto así, iglesia. Entonces dice Lucas 20:20, y acechándole, mire, acechanzas, enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del gobernador. Entonces aquí vemos tres cosas. ¿Cómo atacan? Con acechanzas, apariencia de justicia, y le lanzan palabras para atacarlo. Le lanzan palabras. Por eso es de que el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero quiere decir de que si el enemigo o cualquiera le lanza una palabra negativa, también es espíritu, pero es muerte. Por eso usted y yo tenemos que estar despiertos, iglesia. Dígale a su hermano que está a la parte, despiértate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vaya, mire, este se lo tiene que saber de memoria. El fin de todo principado. Aleluya. Porque el Señor ya los derrotó a todos. Judas 1:6 dice, a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ya fueron derrotados, condenados, solo están esperando su última condena, la ejecución. Y mire, se recuerda que le dije que habían 5 capas de la atmósfera. A mí me impresionó
este pasaje. Me impresionó. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro será, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, mire, si usted está en Cristo, tiene la batalla asegurada, iglesia. Tiene la victoria segura. Por eso vale la pena consagrarse, iglesia. Dígale a su hermano: consagrémonos, porque el Señor viene. Y yo le pregunto: ¿cuántos son del ejército de Dios? ¿Está usted dispuesto a batallar en el nombre de Jesús y a decirle a su propia carne: Señor, yo entrego estas áreas que no me gustan? Como buen soldado, póngase de pie y dígale: Señor, yo entrego mis cargas, entrego toda área que no te agrada, Señor. Ahora entrego todo carácter negativo, Señor, todo pensamiento deshonesto, Señor, lo entregamos, porque estamos en las filas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, prashaya kama soja y prakambara bastore, que en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso, levanta sus manos al cielo y dígale: Señor, tú venciste con poder y tú me has dado tu victoria. Se ha reprendido toda atmósfera negativa de tu pueblo, de tus hijos, de sus casas, de sus pensamientos. Se ha reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Se reprende toda acechanza del enemigo. A partir de ahora, aprende a delimitar tu terreno, tu atmósfera, iglesia. Y dile al Señor: Señor, con tu sangre yo me cubro, me limpio, Señor. Peleó contra la muerte con poder, la derrotó. Venció a las potestades, públicamente las exhibió. Solo quiero estar